Por otro lado, doctora, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen planeado ir hoy a protestar otra vez al Estadio Azteca en el marco ahora del partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Azteca. ¿Qué piensa usted de eso, doctora? Bien, dije que en este caso van a contestar la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación. Ellos van a estar informando permanentemente de los acuerdos, los diálogos que tengan con la coordinadora en cada una de las entidades y aquí mismo. Entonces ellos van a estar informando. Y bueno, pues el operativo que pueda desarrollar la Ciudad de México sin represión y no caer en provocaciones. Hoy se maneja una columna en la que se maneja que prácticamente la coordinadora está derrotada, digamos, en estas protestas. ¿Usted qué piensa de esto? Yo lo que creo es que hay que ir a hablar con los maestros, ya lo dije. Y las representaciones sindicales de los maestros. Es decir, lo voy a volver a explicar. Las maestras y los maestros de México tienen un sindicato de hace muchísimos años, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El CENTE durante muchos años fue un sindicato corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba vinculado al PRI y el PRI vinculado al poder. El presidente de la República en aquellos entonces definía quién era el presidente del PRI, quién era el dirigente del CENTE. Y no había manera de que si había una disidencia al interior del CENTE pudiera participar para poder tener alguna representación sindical. Eso era imposible, porque la manera en que se elegían a los representantes de los estados, las secciones de los estados, pues era a través de un esquema muy corporativo que no permitía que alguien que no estuviera de acuerdo con ellos o alguien que no fuera del PRI pudiera participar. Eso fue el partido de Estado. Todo pertenecía al PRI. Así fue diseñado en su momento cuando fue creciendo el PRI. Y entonces eran los maestros y eran los trabajadores de las fábricas y eran los trabajadores del Estado y todo estaba vinculado con el mismo partido que a su vez era parte del Estado mexicano y todo lo decidía el presidente, todo. El CENTE tiene una dirección nacional y tiene secciones estatales. En Oaxaca es la sección 22, en Chiapas la sección 7, aquí en la ciudad la sección 9 y la 10. Así, sus secciones sindicales en cada estado. Cuando llega el presidente López Obrador, cambió la ley. Primero, cada maestro tiene derecho a afiliarse al partido que quiera o no afiliarse. Ya no es obligatorio afiliarse a un partido político. Cada quien es del partido político que quiera. Eso es lo primero. Y lo segundo, las secciones sindicales y la sección nacional se eligen por voto secreto, directo y universal. Entonces, ya con ese esquema, pues ya la disidencia puede ganar una sección. En aquellos tiempos donde era todo corporativo, pues se movilizaron los maestros democráticos y crearon la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hicieron movilizaciones masivas para democratizar el CENTE. En su momento era el dirigente, lo dije el otro día, ahorita se me fue el nombre, Jongitud Bar.
En las primeras movilizaciones cae Jongitud, sube el Bester Gordillo, pero fue exactamente lo mismo, nada cambió. Bueno, en ese contexto, antes incluso de que llegara el presidente López Obrador, con Peña Nieto, se da la reforma educativa, que era una reforma laboral, no educativa, porque en realidad sobre todo era punitiva para poder desintegrar a los sindicatos. Esa era la tarea. De hecho, andan haciendo una película por ahí para volver a reivindicar la reforma educativa de Peña Nieto. Digo, ya la verdad, ahora sí están, pero en el año de la canica. Entonces, el objetivo era ese, desarticular a los maestros y generar un esquema de competencia individual. Cuando llega el presidente López Obrador dice, hay que quitarle lo punitivo a la reforma, y se lo quita, echa para atrás la reforma educativa, pero avanza más. Dice, todos los sindicatos del país, todos, de empresas privadas, de estados, de la federación, del apartado A, del apartado B, todos, elección directa. ¿Para qué? Pues para que los maestros libremente elijan quién es su representante sindical. En Oaxaca no se hace esa elección, se hace por asamblea. Entonces, la coordinadora gana secciones. La CENTE, aquella que se organizó en los 90s y todo, se siguió organizando, tenía mucha representatividad. Y hoy, como coordinadora dentro del CENTE, tienen la representación de Oaxaca, de la sección 22, de Chiapas y de Zacatecas. Nada más esas tres representaciones. Algo tienen en Michoacán, pero Michoacán pues tiene su propia dinámica y otros estados tienen su propia dinámica. En la Ciudad de México fue muy fuerte la coordinadora, tenían la sección 9 y la sección 10, pero en la última elección ya no ganaron la elección. De hecho, hoy en la ciudad ninguna escuela está en paro. El día de hoy. Pero hay una CENTE de la Ciudad de México que quiere tener la negociación sobre los profesores de la Ciudad de México. Entonces se les recibe, se habla con ellos, pero quien tiene la representación de la sección 9 y la 10 no son ellos. De hecho, ya ni escuelas paradas tienen. Es la verdad, estoy diciendo la verdad, no quiero ni sonar que estoy descalificando a unos, a otros, sino estoy diciendo lo que ocurre. Entonces, en este momento, tiene además, pues, en Guerrero, por ejemplo, tampoco tienen la representación sindical. Hay muy poquitas escuelas en paro. Pero de todas maneras se dialoga con ellos. De todas maneras. Pero es importante que la gente conozca, porque se dice las maestras y los maestros, no. Son algunos maestros. Claro. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Puede haber diálogo, o sea, eso nunca está negado, pero, y es con el secretario de Educación y con la secretaria de Gobernación, pero para la negociación tripartita, la representación sindical, el gobierno federal y el gobierno estatal, pues es con las representaciones. Eso no quiere decir que se cierre la puerta al diálogo, no. Pero la definición pues es con la representación, así debe ser. Ahora, de todas maneras nosotros en el caso de la reforma o lo que quedó del UCICAM, casi nadie está de acuerdo, de los maestros,
Pues lo que vamos a ir es directo con los maestros, directo, para que recibamos la opinión de la base magisterial, que por lo demás, para mí las maestras y los maestros de México es de lo mejor que existe en nuestro país. Mi reconocimiento absoluto a las maestras y a los maestros. Yo lo digo, esta idea de que la escuela privada siempre es mejor que la pública no es cierto. Porque eso fue parte del periodo neoliberal que nos taladraron la cabeza de que la escuela pública era malísima. No, no es cierto. Y es buena la escuela pública gracias a las maestras y los maestros de México, que quieren a los niños, que se esfuerzan, que le dedican horas a nuestros hijos, a las hijas y los hijos de todo México. Es de lo mejor que hay en México, las maestras y los maestros del Magisterio Nacional. Pero en el tema de la negociación para temas laborales, puede haber diálogo, pero en los temas laborales hay representaciones. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ¿qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué? Y muchos de los más radicales, del grupo, de este grupo, son los que no tienen representación. O sea, los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros, que fueron dirigentes en alguna ocasión, pero ya no. Por eso digo que se juntan los extremos. La derecha llama a la violencia, porque lo vimos aquí, la ultraderecha llama a la violencia. Y supuestamente el radicalismo de izquierda también. Ya se les dijo, a ver, vamos a los estados, ahí se puede ver un montón de temas, pero de todas maneras, ¿qué sentido tiene la marcha? Que para hablar con la presidenta, ¿para qué quieren hablar con la presidenta si tienen toda mi representación, toda, absolutamente toda? La Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobernación, toda, y el director del ISSSTE. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy. Hay que abrirlo, hay que decirlo, pues para que se entere el pueblo de México, no por otra cosa.